Cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino, por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas, dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos, destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. Irma Lidia, una joven cantante mexicana que tenía el arduo deseo de lograr escalar a la cima de su carrera como cualquier otra artista. Era una mujer disciplinada, respetuosa y ordenada. Se distinguía porque desde muy niña solo tenía un enfoque de llevar su talento al mundo. Empezó a relacionarse con las artes escénicas desde los 2 años, estudiando iniciación musical e incursionó en el ballet clásico. Irma también fue campeona de gimnasia artística. A los 6 años empezó un entrenamiento profesional de ballet clásico y ese mismo año empezó a cantar ópera. Pero inició su carrera artística a los 9 años. A los 12 años cambió la ópera por la música regional mexicana, género en el que se mantuvo hasta el final de sus días. Con mariachis, tríos, orquestas, bandas, norteños, todo lo que marca la tradición musical mexicana. Fue modelo e imagen para distintos diseñadores de modas y fotógrafos reconocidos. Participó en las campañas de México Internacional, donde era presentada como la reina juvenil de la música mexicana. Lanzó su primer disco a los 15 años, Regalo de Dios, el cual incluía desde canciones clásicas hasta temas inéditos. En el 2016 fue embajadora de la Ciudad de México para Miss Teen H2O, el cual es un certamen de belleza cuya causa ambiental es la responsabilidad social a través de la preservación del agua. A los 17 años lanzó su segundo disco, Hablando Claro. En esta ocasión lo hizo con el género ranchero, ya que el primero fue en ritmo norteño. Grabó cortometrajes con Luis Felipe Tovar y realizó interpretaciones artísticas con cantantes y agrupaciones reconocidas como la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita, Río Roma, entre otras agrupaciones. Realizó shows en diversos programas musicales para la televisión mexicana, como Fiesta Mexicana, Reventón Musical, La Cantina del Tronco y Toros, Sol y Sombra, entre otros. En el 2019 recibió el galardón de oro al mérito cultural José Vasconcelos, reconocimiento que se otorga a los ciudadanos reconocidos por alcanzar niveles de excelencia en su trayectoria dentro de la política, las artes, culturas y otras áreas. En el 2020 fue parte del elenco del programa especial del Grito de Independencia de México y para este año 2022 fue parte de la gira de espectáculos Grandiosa, del cual forma parte grandes estrellas como Rocío Banquel, María del Sol, María Conchita Alonso, Alicia Villarreal, entre otras artistas. Irma Lidia no tenía como prioridad su vida sentimental, sino más bien la consideraba como la manera para lograr lo más importante para ella, su carrera.
y eso lo tenía muy claro. Estaba convencida que el medio por el cual ella podía impulsar esa carrera era precisamente con personas de mucha influencia, puesto que se relacionó primeramente con Carlos Quiñones, dueño de la estación de Radio 13, quien falleció en el 2020 a causa del COVID-19. Y quienes los veían juntos pensaban que era la hija de él, pero amigos del hoy fallecido Carlos confirmaron que eran pareja. Y sobre este romance, el cual duró 2 años, Gustavo Alonso Infante ahondó en detalles debido a que él fue uno de los testigos de la relación y turbulenta ruptura que culminó en una denuncia por robo contra la cantante. Además, puso en contexto que cuando terminaron fue porque ella le puso los cuernos a Carlos Quiñones, razón por la cual él decide echarla de la casa. Le dice que él se va a ir a trabajar y al regresar se encontró con que Irma se había ido, pero se había llevado con ella todas las cosas de Carlos, trajes, relojes y demás. Ella le dejó la casa vacía. Entonces Carlos decidió interponer una demanda en contra de la cantante. Por estas razones, el periodista señala que la joven intérprete se apoyó en Hernández Alcocer, su esposo, para obtener más beneficios económicos de Quiñones, puesto que el señor Jesús N., el esposo de Irma, luego del fallecimiento de Carlos Quiñones, se encuentra con los hijos de Carlos Quiñones y le dice que quieren ver qué pasa con la herencia del licenciado Quiñones. Los hijos le preguntan ¿cuál herencia? Y él les responde, pues sí, que Irma Lidia era su hija. Supuestamente Carlos la había adoptado. Los hijos de Carlos replicaron diciéndole, ¿de qué habla usted? ¿De que la adoptó? ¿De qué nos está hablando? El abogado responde, sí. Entonces quiero ver cuánto le toca de la herencia de Carlos Quiñones a Irma Lidia. Y por esta razón Gustavo Alonso consideraba que los alcances de Irma eran mucho más allá de lo que se podían imaginar. Jesús Hernández Alcocer, de 79 años de edad, era un abogado con conexiones con la Iglesia Católica y políticos. Era conocido como el padrino mexicano y que si algo no podía faltar con él era la pistola bañada en oro que llevaba. También cabe mencionar que Jesús N., esposo de Irma, ha sido demandado al menos 2 veces en Estados Unidos por fraude, extorsión y presentación judicial falsa. De acuerdo con información, el abogado también participó en el equipo legal del ex obispo Onésimo Cepeda, cuando este fue acusado de fraude por simular un préstamo de $130 millones. Pues cuando ganó el caso en 2011, Jesús N. apareció en las fotos en las que se les vio celebrando supuestamente en el mismo restaurante Suntory. De igual manera se dio a conocer que el licenciado es hermano del comandante fallecido Luis Fernando Hernández Alcocer, detenido en el 2000 por secuestro de 2 personas. Contrajo matrimonio con Lidia en mayo del 2021 y se divorciaron 4 meses después para volverse a casar en noviembre del mismo año. Pero en diciembre de ese mismo año levantó Irma una denuncia en el Ministerio Público por violencia doméstica en contra de su esposo, donde declaró al estar junto a la taza del baño en su domicilio, él le saca una pistola,
que siempre trae en su bolsa de mano, que él siempre carga con ella, la cual empuña con su mano derecha y le pone el cañón de la pistola en la frente y le dice que la quiere matar, y después se la quita y le da un golpe con ella en la cabeza. Estas fueron las declaraciones de Lidia. Agresiones comenzaron la noche del 19 de diciembre del 2021 alrededor de las 10 p.m. Irma Lidia acudió con su esposo Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, Charco de las Ranas, restaurante ubicado en el Periférico Sur. Allí el hombre comenzó a golpearla y a llamarla prostituta, golfa, según la declaración. Al llegar a su domicilio en la misma colonia, Lidia narró que su esposo le escupió, la encañonó con una pistola, la pateó e intentó ahogarla en el jacuzzi. La joven intentó pedir ayuda a los trabajadores de la casa, pero fue alcanzada de nuevo por Jesús Hernández. La vuelve a jalar del cabello por la parte de atrás y la lleva junto a la cama, y él toma de su buró una pistola de toques, la cual le coloca en el estómago y la acciona y le empieza a dar toques, mientras le decía que ojalá se muriera. A esta investigación las autoridades la cerraron, puesto que la cantante otorgó el perdón a su agresor. A pesar que los casos en que se usa un arma de fuego, el delito se persigue de oficio, son por la cual deberían de haber continuado con la indagatoria. En su declaración, Irma Lidia mencionó que no era la primera vez que su esposo la agredía, ya que en ocasiones anteriores había sido víctima de violencia física, verbal y hasta sexual. Expresó que temía por su vida debido a que su esposo, a quien describió como violento y vengativo, es una persona muy influyente. Todo lo anterior quedó registrado en la carpeta de investigación que las autoridades desecharon. El asesinato de Irma Lidia era una muerte anunciada. Causado conmoción más allá de México ante la trágica forma en que le fue arrebatada la vida presuntamente a manos de su marido Jesús Hernández Alcocer, hombre que bien podría haber sido su abuelo. En el momento del fatal suceso, los dos estaban en un lujoso restaurante de la Ciudad de México la noche del 23 de junio, cuando la joven fue asesinada a tiros. Antes de morir, ella habría escrito una serie de mensajes sobre el mantel de la mesa. Ahora se dan a conocer, de acuerdo con los reportes de Foro TV, la artista había acudido al lugar para firmar los papeles de divorcio de su marido de 79 años. En un momento se suscitó una discusión y fue cuando el sujeto le habría disparado en 3 ocasiones para matarla. Según el reporte de la cadena de noticias mexicana, la pareja acordó verse en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle para finiquitar su matrimonio luego de que ella se negara a verse en su casa. El 23 de junio del 2022, día en el que el abogado terminó con la vida de su esposa, Irma Lidia estaba acompañado de su chofer, Benjamín Hernández Mendoza. Jesús Hernández Alcocer será vinculado a proceso por presuntamente haber asesinado a tiros a su esposa, la cantante Irma Lidia, de 21 años, en el lujoso restaurante Suntory en la Ciudad de México la noche del 23 de junio. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez de la cadena multimedia de Imagen de Televisión, el esposo del artista negó haberla asesinado. Hizo el comentario de que él no necesitaba matarla, que él tenía tanto dinero que hubiera podido contratar a alguien para asesinarla sin él mancharse las manos, relató Carlos Jiménez en su programa C4 en Alerta de Multimedios. Según la reseña de lo ocurrido, el sujeto habría sufrido un desvanecimiento delante del juez. Le dio un ataque de ansiedad, según él, por la edad que tiene.
aseguró el comunicador. Este no habría sido el primer ataque. Aparentemente le ocurrió lo mismo cuando fue presentado ante el Ministerio Público, horas después de haber sido detenido junto con su escolta. En lo presentado en C4 en alerta, Jesús Hernández Alcocer también cambió de abogados. Fue esta nueva defensa quien solicitó ante el juez que se le concediera al acusado seguir en proceso en su casa debido a su edad y supuesta enfermedad. Por ley, el sujeto tiene derecho a esta concesión, pero el Código Penal especifica ciertas condiciones y queda a criterio del juzgador. El juez que lleva el caso le negó esa posibilidad. El esposo de Irma Lidia aseguró que personas extrañas fueron quienes mataron a la cantante y achacó el crimen a supuestos extorsionadores, pese a que varios testigos lo señalaron como el presunto asesino, según reportes. Un testigo que se encontraba en el lugar a las 20:30 horas se produjo un fuerte ruido en el interior del restaurante y en un principio los comensales pensaron que algún mesero se le había caído una charola. Tras escuchar otros dos ruidos secos, notaron que en realidad se trataba de disparos. Después de esto y notar que una mujer había sido atacada con arma de fuego, un guardia de seguridad que se encontraba custodiando a un comensal en el lugar detuvo al abogado Jesús Hernández Alcocer de 79 años, quien inmediatamente fue entregado a las autoridades. Minutos después se informó que la cantante musical regional mexicana Irma Lidia era la mujer que había sido asesinada por su esposo. Pronta detención del presunto homicida fue efectuada de manera inmediata gracias a un oficial de la Policía Bancaria e Industrial PBI que se encontraba en el sitio realizando un servicio de escolta. Titular de la SSC aseguró que si bien el feminicidio ocurrió en un privado del restaurante Suntory, testigos vieron todo lo que sucedió mediante una puerta que daba a la zona donde estaba la mayoría de los comensales. El caso aún se encuentra en investigación. El amor que tenía la cantante por su carrera la llevaron a tomar decisiones erradas. Era una joven tal vez inexperta, tal vez le hacía falta aprender muchas cosas de la vida y tomar mejores decisiones y mejores amigos, relaciones y a un esposo. Lamentable todo lo que le ha sucedido a esta joven. Les agradezco por sus comentarios respetuosos por la víctima y sus familiares. Y les recuerdo suscribirse para estar conectados con Diégesis Historias Reales.